911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 1 de junio de 2016 al Rescate del Alma. Basamos nuestro programa en el texto lema que es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica RP, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y tenemos el gusto de presentarles este ministerio. Tenemos dos objetivos. Primero, honrar a Dios por sobre todas las cosas, y la segunda es la edificación de usted y nuestra a través de la palabra de Dios. Nuestro fundamento es la Biblia. Si lo dice la Biblia, lo creemos. Si no lo dice la Biblia, bueno, retenemos lo bueno. Pero si la contradice, bueno, lo refutamos y de ahí pues lo desechamos. Tenemos un segmento hoy y vamos a tomarnos el tema de hoy. Yo lo titulé así: Si se levanta guerra espiritual contra mí, en el nombre de Jehová, yo la destruiré. Si usted tiene sed o se encuentra en aflicción, si su matrimonio parece un campo de batalla o una zarza en lugar de un nido de amor, si hogar parece una prisión o siente que parece una prisión, si su corazón está roto, si está usted enredado en algún vicio, a punto de ceder ante la tentación, en enfermedad, en momentos difíciles que usted puede estar pasando, bueno, queremos pedirle que por favor aproveche esta oportunidad porque queremos hacer una oración por usted. Si usted gusta escribirnos o aún anónimamente nos escribe, con gusto oraremos por usted en la parte posterior del programa, aquí en vivo, si Dios nos da vida. Es un placer el poderlo hacer. Sabemos que nada es imposible para Dios y queremos que Él le dé paz y dirección a su vida. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez y le pido que por favor nos escriba al Facebook de Imagen-Política y con gusto oraremos por usted al final del programa. Que el Señor lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Dice el Salmo 118, versículo 10 al versículo 12. Dice así: Todas las gentes me cercaron, mas en el nombre de Jehová yo las romperé. Me cercaron y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me cercaron como abejas, fueron apagados como fuegos de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré.
Gloria a Dios. Eso dice el salmista lleno de fe en el Señor. No dice yo esperaré, o yo descansaré, o yo contemplaré sin hacer nada, solamente manteniendo la fe. Hay momentos en los cuales uno tiene que esperar por la respuesta divina quietamente, como bien dice la Biblia, pero hay momentos en los cuales con la ayuda de Dios, Él nos ayudará a ser parte de la solución. Por ejemplo, Israel en el Éxodo contempló como un día Dios sepultaba todo el ejército egipcio en el Mar Rojo. Gloria a Dios, lo hemos estudiado. Solamente cruzó el Mar Rojo y a la orilla contempló lo que Dios estaba haciendo. Pero unas semanas después, Israel tenía que pelear con sus manos, afilar las espadas contra los amalecitas, mientras que Aarón y Hur sostenían los brazos de Moisés. También lo estudiamos. Dos momentos diferentes, dos estrategias diferentes, podemos decirlo, y sin embargo Dios en las dos ocasiones les dio la victoria. Mi tema es, si se levanta guerra espiritual contra mí, en el nombre de Jehová, yo la destruiré. Esto de yo la destruiré, como dice la Biblia, implica acción de uno mismo, un compromiso personal, a veces un sacrificio propio. En todas las batallas de David que se menciona en la Biblia, hoy voy a hablar de David, Jehová estaba con él porque David lo honraba. Pero Jehová nunca derribó murallas frente a él como lo haría con Josué. David nunca comió maná. No vio él cómo fuego y azufre consumían a ciudades entregadas al pecado, especialmente al pecado sexual. Si alguien se levantaba contra Jehová, si alguien amenazaba a la familia de David, este varón de Dios se encomendaba a Jehová, que es su Dios, y con sus manos peleaba, y Dios lo dirigía. Entonces él vencía, y David le devolvía la gloria y la alabanza con gratitud de todo su corazón a Dios. Pero David peleaba con sus manos. En nuestra iglesia nos une Jesucristo. Y es cierto, a la iglesia a nivel mundial nos han declarado una guerra física y sobre todo espiritualmente. El enemigo, el diablo y sus siervos, todos los ataques de él. El campo de batalla es todo el mundo seductor y desalentador. Muchos han caído en pecado. Y yo le pregunto, cuando conocemos a un hermano que ha caído en pecado, ¿lo ayudamos a levantarlo o le ponemos el pie encima? ¿Cómo nos gustaría que nos trataran si pasáramos un momento así? Dios no lo permita que cayéramos en pecado, pero dice así fuera. No peleemos entre nosotros. Hermano, hermana, no peleemos entre nosotros. El enemigo está fuera, como dice el apóstol Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. No empujemos a nadie a sus fauces, no. Eliminemos de nuestro corazón los comentarios hirientes. Si algo tenemos entre nosotros, bueno, pidámosle la ayuda a Dios para resolverlo sabia y discretamente, sí. No hagamos comentarios destructivos, no más chismes, porque a veces en las iglesias hay chismes, no más sarcasmos, ni indirectas, ni adjetivos malos, ni apodos. Créame, a veces se hiere entre hermanos, a veces así pasa. Yo le pido que lo dejemos de hacer. Si algo tenemos entre nosotros, hablemos de frente, reconozcamos nuestros errores y juntos volvamos a cantar a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, unidos en su nombre, unidos, podemos cantarlo, gracias a Dios, llenos de la misericordia de Dios y del perdón del Señor. La Biblia enseña, nada imposible para Dios. Y es cierto, muchas veces en las iglesias no nos llevamos re bien todos, no. Pero con la ayuda de Dios, porque nada es imposible para Él, podemos volvernos a abrazar y reconciliarnos como muchas veces ha pasado. En la historia de Israel, llega un momento en el cual David ya es un anciano. Y David, en el 2 de Samuel 23, empieza a mencionar algo que le llama los valientes de David. Y empieza él a entonar su último canto que él escribe. Así empieza el 2 de Samuel 23. Y dice así, versículo 1. Estas son las postreras palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado alto, el ungido de Dios de Jacob.
el suave en cánticos de Israel, el dulce cantor de Israel. La versión antigua de Reina Valera dice el suave en cánticos de Israel. Dios le inspira al escritor de Segundo de Samuel llamarle a su siervo David, no un guerrero que ha derramado mucha sangre, no aquel que manchó su reinado con su vecina, no, pecado que muchos se acuerdan, solamente, no, sino, dice la Biblia, sino aquel varón que fue levantado alto, el ungido del Dios de Jacob, el suave en cánticos de Israel, el dulce cantor de Israel. Esto era lo que Dios veía de David, pues aunque pecaba David, es cierto, se arrepentía él con mucha más fuerza con la que pecaba, y Dios lo perdonaba, y Dios cuando perdona, olvida la ofensa. Eso es algo que debemos de aprender. Mas, si algo era David, era leal a su Dios. Nunca le compuso un salmo a otro, o un ídolo, no. Ni siquiera se narra un salmo que le haya compuesto para una mujer, no. Hoy muchos llamados artistas cristianos solamente se dedican a cantarle al amor de su vida, y aunque no está mal, yo preferiría que le cantaran a Dios. Pero bueno, toda su adoración y toda su alabanza era para Jehová, su pastor, y nada le faltó. Esta es la opinión que Dios tenía de David, el ungido del Dios de Jacob, el suave en cánticos de Israel. ¿Qué opinión tendrá Dios de nosotros? ¿Será que diga, mi siervo fiel Jonatán, yo me llamo Jonatán? ¿Será que diga, mi oveja mansa José Luis Arán? ¿O será que diga él, mi tibio hijo Jonatán, o mi inconstante siervo Jonatán? ¿De qué sirve apantallar a nuestros padres si al retirarnos del culto somos desobedientes, necios y desleales? ¿De qué sirve apantallar a nuestro pastor si él no es Dios? Adoremos sinceramente a Dios aunque nadie nos vea. Y como dice Mateo 6:6, y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Así dice Jesucristo antes de dar lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y debemos de así honrar a Dios. La opinión de Dios creo que es la más importante y la única que permanece para siempre. Dice el versículo 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. Así canta él, así canta David. Bueno, aquí hay doctrina. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo posaba temporalmente sobre sus siervos ante alguna necesidad. Por ejemplo, Samson. Cuando había una necesidad contra los filisteos, el Espíritu del Señor se ponía sobre él y venía una fuerza sobre él tremenda, y entonces él podía vencer a los filisteos o ante la situación que estaba pasando él. Cuando el Espíritu Santo se ponía en él, no hablaba en lengua Samson, no se carcajeaba, ni se tiraba convulsionándose, no, eso no hacía él. Aún sobre el mismo rey Saúl, antes de que él se desviara su corazón, cuando era fiel a Dios, dice la Biblia que el Espíritu Santo en los primeros capítulos de 1 de Samuel se ponía sobre él, y entonces Saúl hacía proezas. Al terminar la proeza, el Espíritu Santo se retiraba. Mas hoy en el Nuevo Testamento, el cristiano, la Biblia dice, en 1 Corintios 6, dice que somos templo del Espíritu Santo. Dios, imagínense qué gran bendición, disfrutemos y valoremos esto que tenemos nosotros los cristianos. Dios mismo morando en nosotros. Es cierto, nunca hemos visto la columna de fuego, la columna de nube en el cielo. No vimos la creación, no vimos cómo el fuego descendió sobre un monte llamado, que hasta el día de hoy se llama el Monte Carmelo, no. Pero tenemos el Espíritu Santo morando permanentemente en nosotros. Él actúa en nosotros cuando lo honramos. Pero si lo contristamos, como dice Efesios, Él no está obligado a apoyarnos. Le pregunto, ¿y esta semana? ¿A qué se ha parecido más nuestro corazón? ¿A templo del Espíritu Santo o a taller de Satanás? Pregunta que nos hizo nuestro pastor hace 2 domingos. ¿A qué se ha parecido más? ¿Qué más ha habido pensamientos aquí? ¿Qué más ha brotado de aquí? ¿Templo del Espíritu Santo o a taller de Satanás? El salmista decía, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua.
Él sabía lo que era tener el respaldo de Dios. ¿Y usted lo ha disfrutado? Entonces ha disfrutado sus victorias. Caminemos siempre tomados de la mano de Dios. Segundo de Samuel 23, 3 y 4. El Dios de Israel ha dicho, está cantando David, me habló el fuerte de Israel. El señoreador de los hombres será justo. Señoreador en temor de Dios. Será como la luz de la mañana cuando sale el sol, de la mañana sin nubes, cuando la hierba de la tierra brota, por medio del resplandor después de la lluvia. Gracias a Dios, qué precioso es poder escuchar así un salmo. Habrá un justo que gobierna en el temor de Dios y él será como la luz. No está hablando de Salomón, no, pues aunque como el rey Salomón, pues aunque comenzó excelentemente, su desenlace fue muy alejado de Dios, tristemente. Se casó con tantas mujeres y ellas desviaron su corazón de Dios y hasta se inclinaba él ante otros dioses, a tal grado que muchos eruditos dudan acerca de su salvación. Pero este pasaje habla especialmente del Mesías, el justo, que gobierna en el temor de Dios, en el respeto de Dios, que le sería la luz. Y bueno, Jesús lo dijo en Juan 8:12. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias a Dios. Yo soy la luz del mundo. Si eres la luz del mundo, no dice una de las luces. No, si eres la luz del mundo es porque el mundo hay obscuridad, hay miedo, hay desaliento, hay pecado, hay luto, hay destrucción, hay violencia, hay infidelidad, hay traiciones. Aún hay iglesias que se destrozan entre ellos. Qué triste. Pero Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Él es el que ilumina nuestro corazón. El que me sigue no andará en tinieblas. Vaya que a veces las tinieblas son profundas. ¿Y a poco no anhelamos tener luz en nuestra vida para poder caminar en pasos seguros? Pues una vez que usted busque a Jesucristo y le entregue su corazón, se dará cuenta que no necesita nunca más regresar a las tinieblas y seguirse lastimando con todas las espinas y tropezones de la vida, no. Una vez que usted encuentre a Jesucristo, le aseguro, nunca más querrá irse. Busque a Jesucristo, entréguese a Él. Dice, sí, sigue el Salmo. Él es la luz que va a gobernar. Dice, mas no así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Bien que toda esta mi salud y todo mi deseo no lo haga Él florecer todavía. Primero, Él es la luz, pero no así es mi casa para con Dios. David en su último discurso, en su último canto probablemente, en su último momento memorable, hace gala de la cualidad más grande, aquella que forjó en el silencio cuidadosamente, obedeciendo a las ovejas de su padre en Belén cuando él no lo veía. Un muchacho ya desde ahí era íntegro. Esta cualidad no era su valentía, empezando con osos, leones y un gigante. No era su destreza en combate, invicto en batalla. No era su voz o arte musical como cantante, compositor, músico, cantautor y creador de instrumentos, pues más de la mitad de los salmos los escribió él. Quizá la valentía la heredó de su padre y quizá su voz y el talento musical de su madre, no lo sé. Pero esta virtud no es ninguna de las que le acabo de mencionar. La virtud más grande es esa. No es así mi casa para con Dios. Es la humildad de este hombre ante Dios. La humildad de decirle, Señor, yo acepto lo que tú digas. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho pacto conmigo. A pesar de mí, vea la humildad de este hombre. Era un mandatario, era el rey más rico de su historia y con el respaldo divino, él podía ensoberbecerse fácilmente y decir, yo soy un hombre íntegro, yo soy un hombre trabajador, yo sí hablo con compromiso. No, él alaba a Dios y dice, yo no soy perfecto, pero Dios sí es perfecto. ¿Qué merecemos por nuestros actos? La muerte en condenación por nuestro pecado. Mas en Cristo
tenemos vida eterna por su gracia. Entonces, hermano, hermana, ¿de qué nos jactamos? Es que tengo 30 años de cristiano. Otros dicen, yo desde que nací soy cristiano. Yo apoyo a mis hermanos económicamente y de eso se jactan otros. Yo oro, yo visito y pongo mis manos para ayudar a mis hermanos. Yo no me pierdo ningún culto, otros se jactan de eso. Yo gano 10,000 a la quincena o a la semana y doy mi diezmo. Yo siempre me he visto impecablemente mientras otros ociosos siempre están sudando. Yo predico más que ustedes y tengo menos años de bautizarme. ¿Qué necios somos de pensar así, de empezar a jactarnos por algunas virtudes que a lo mejor podríamos tener? Sí, las tenemos, es gracias a Dios, pero no podemos nosotros jactarnos de las cosas que Él nos permite tener. Debemos nosotros honrar a Dios y poner las cosas en el justo nivel, que Él merece toda la alabanza, y si algo hemos logrado es gracias a Dios. Dice 2 Corintios 10, 17 y 18, mas el que se gloríe en el Señor, porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. El que quiera alabarse, alabe al Señor, gloríese en el Señor, sea agradecido con Dios. Si el Señor nos da esta oportunidad, hay que hacerlo bien. Mas el que no, porque no se alaba a sí mismo, el tal es aprobado. No por eso, no por echarse flores uno mismo, ni echarse aplausos uno mismo, ni pagarle a otros para que digan tú eres el mejor de todos. No. Dios conoce los corazones. Lo que importa es a quién es el que a Dios aprueba y quién es el que Dios sabe, quién ha hecho las cosas bien. Tremendo, ¿no cree? David, si algo debemos recordar de David, que sea su cualidad que más brilla durante toda su historia, era la humildad ante su Dios. Siempre le regresaba en la gloria. Por eso la mayoría de los salmos es así, alabando a Dios. Su humildad, y que nadie se atreviera a blasfemar a su Dios en su cara, porque le clavaba una piedra en la frente como a Goliat. Sigue el texto. Mas los de Belial, dice así Salomón, 2 de Samuel 23:6, mas los de Belial, mas los impíos, dice así, serán todos ellos como espinas arrancadas, las cuales nadie toma en la mano, sino que el que quiere tocar en ellas, ármase de hierro y de asta de lanza, y son quemadas en su lugar. Mas los de Belial, mas los impíos, serán todos ellos como espinos arrancados. Belial, el demonio, así serán ellos arrancados. David vivió la mayor parte de su vida en combate. Y no es de extrañarse que este último párrafo lo escriba él pidiendo así, por justicia, por venganza, por que el Señor peleara ante esta situación. Él vivía bajo la ley y anuncia esta verdad que hasta hoy sigue vigente. Los espinos crecen rápido, ¿lo ha visto? La hierba buena, la que da frutos, tarda en crecer y hay que tratarla con mucho cuidado. Pero la hierba mala o el monte crece rápido y donde sea. Así es la felicidad y la prosperidad del impío, del corrupto. Aparece rápido, sí, pero infructífero espiritualmente en prosperidad. Y cuando Dios lo llame a cuentas, ¿qué va a hacer? ¿Qué hiciste con los 80 años que te regalé? ¿Cómo aprovechaste la libertad de culto en la cual te permití vivir? Muéstrame los frutos de los talentos que yo te obsequié, con los cuales tú te jactabas a lo mejor. ¿Qué hiciste con eso que yo te di? ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios? Como espinos serán arrancados, puestos en un montón y quemados para nunca más volver a hacer daño. Que jamás se nos olvide. Dios defiende a su pueblo y puede ser muy severo para defenderlo. Así David probablemente en su último discurso, con fe, con gratitud, con humildad, en imprecación, pidiendo justicia y salvación, con adoración, así él adora a Dios. Que nuestra vida sea un continuo homenaje a nuestro Salvador divino y solo recordemos nuestros pecados
Cuando solo recordemos nuestros pecados, que sea solamente para agradecerle al Señor su perdón. Pero recuerda, Dios ya olvidó nuestros pecados, gracias a Dios. La batalla espiritual no es peleada con espadas, con armas de fuego, con bombas nucleares o en ojivas. No. La batalla espiritual, dice 2 Corintios 10:3, dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levante contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. ¿Qué le parece? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino las que son poderosas en Dios para la destrucción en fortalezas. Son espirituales. No vivimos bajo la ley. Dios no nos está llamando un mandamiento bélico. No, y oremos por nuestro país para que no lleguemos a ese punto. La batalla espiritual la peleamos espiritualmente, y las armas del diablo y de sus siervos son tentaciones, desaliento familiar y eclesiástico, abandono y soledad, amor a la comodidad y al dinero, impaciencia, desesperación, falsas doctrinas, que como hay, lobos rapaces, gobiernos intolerantes a iglesias que no se alineen a la religión oficial, cristianos soberbios que discriminan a otros. Es que eres muy joven, es que eres muy nuevo, es que eres muy viejo. Desaliento propio al caer en la tentación o en el fracaso, las injurias, las calumnias, los chismes, el enfriamiento espiritual, que se aburran en las iglesias ante el tema precioso de la palabra de Dios, traiciones, escasez. Esos son los ataques del diablo, pensamientos suicidas, dudas al prosperar el impío. Esas son algunas de las armas que utiliza el diablo, tema que hablaremos un poco después, unos temas después, si el Señor nos da vida. ¿Qué espada puede defendernos ante estos ataques violentos y mortíferos? Porque no me va a negar que son mortíferos. ¿Qué persona puede protegernos y salvarnos si todos estamos metidos en esa batalla espiritual? Es una lucha interna. Aunque a veces también se vuelve física, como por ejemplo la gente que está pasando persecución. Pero gracias a Dios ahorita no la estamos pasando. Pues, si se levanta guerra espiritual contra mí, como dice el Salmo 118, en el nombre de Jehová, yo las destruiré. Pídele a Dios que te dé fortaleza, que adiestre tus manos para la batalla, que adiestre tu lengua, que fortalezca tu corazón. Pídele a Dios que te ayude a tener paz, sabiduría para esos caminos difíciles que te esperan en la vida. No sé, a lo mejor estás en combate así, a lo mejor ahorita tienes paz y en una hora más tardar cambia todo por una noticia tremenda que puedas recibir. No lo sé. Lo que sí sé es que la batalla está declarada, pero la victoria en Cristo Jesús también. Por favor, síganos acompañando en ese tema. Que el Señor lo bendiga. Si estás cansado de la vida, si estás cansado del dolor, trae tus pesares hoy a Cristo, y tu vida y gozo Él cambiará. Dale hoy a Jesús, dale todo a Cristo, y tus sueños se harán realidad. Dale hoy a Jesús, dale todo a Cristo, y tu vida en gozo Él cambiará. Él lo ha prometido la riqueza, y ha prometido un cielo azul.
Gracias por seguirnos acompañando. Vuelvo a leer el Salmo 118 con el cual empecé, versículo 10 al 12. Todas las gentes me cercaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me cercaron y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me cercaron como abejas, fueron apagados como fuegos de espinos, gracias a Dios. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Y eso fue lo que vivió David, de victoria en victoria en Dios. Gracias a Dios por la vida de este siervo del Señor. Si se levanta guerra espiritual contra mí, en el nombre de Jehová yo la destruiré. Y ahora en el capítulo que estamos estudiando, en 2 Samuel 23, hay 3 personas y 3 enseñanzas para nuestra vida cuando se nos presente a nosotros esta batalla espiritual. El primer punto es, aunque sean más los enemigos que los amigos, en el nombre de Jehová yo los destruiré. Yo destruiré a esos enemigos. Sí, dice 2 Samuel 23, 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Se le conoce a estas personas como los valientes de David. El Tachmonita, que se estaba en cátedra principal de los capitanes, era Adino el Esnita, que mató en una ocasión sobre 800 hombres. Vuelvo a leer. Adino el Esnita, que mató en una ocasión a 800 hombres. En batalla eso hizo él. Imagínense, por favor. Me gusta mucho dar ejemplos sencillos y del diario caminar. Todos hemos ido al mercado y hemos prestado atención a los carniceros. Todos son fuertes, así. Algunos son llenitos, pero algunos son fuertes. A veces tienen manchas de sangre por los cortes que han hecho, y los huesos que necesitan mucha fuerza para poder triturarlos también, o la maquinaria. Son muy fuertes y no necesitan inyectarse nada. Para ser un guerrero en épocas de David, se necesitaba ser muy fuerte para poder usar la espada. Solo que el enemigo se defendía, a diferencia de las reses de la carnicería, y tenía armadura. Imagínense la fuerza que tenía que tener un hombre así. Y no digo más, porque hay niños, no voy a mencionar nada más así, violento o la cruda realidad. No, hay niños. Yo espero que nos estén viendo niños. Ahora tenemos una imagen de a lo mejor cómo era Dino, musculoso, rudo, quizá con cicatrices en su cuerpo, en su cara, pero cicatrices que a lo mejor decían, borra de tus contactos aquel que me dejó esta marca porque ya está fuera. En Jueces capítulo 8 versículo 10 se menciona la historia de un hombre llamado Gedeón. Y este hombre llamado Gedeón se levantan los madianitas porque quieren arrasar al pueblo de Israel. Dice Jueces 8:10 que los madianitas eran 135,000 y que los hebreos eran 32,000 en Jueces 7:3. 135,000 contra 32,000, 4 contra 1. Facilísimo. Si alguna vez usted ha peleado, sabe que 2 contra 1 es una ventaja casi definitiva. Ahora, ¿puede imaginarse 4 contra 1? Bueno, Dios le dice, Gedeón, son muchos. Que se vayan los que tengan miedo, que se vayan los que no quieran pelear, que se vayan a lo mejor los que sean cobardes, sí. Y se van de los 32,000 hebreos, se van 22,000 y quedan solamente 10,000 para pelear contra 135,000. ¿Eso cuánto nos deja? 13 contra 1. Facilísimo, ¿no cree? Y sin embargo Dios le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Son muchos. Haz que beban del arroyo y aquel que veas que con su mano toma agua y se la lleva a su boca, apártalo en un lugar. Y aquel que veas que se agacha y pues bebe el agua desde el río, así agachándose, a ese apártalo en otro lado. Y aquellos que estuvieron así avisados, que llevaron el agua hacia su boca, esos fueron solamente 300. Y dice Dios, con esos 300 vamos a enfrentar a los guerreros madianitas. 135,000 contra 300. ¿Se puede imaginar?
450 personas contra uno. ¿Puede imaginarse eso? Es como si todos los varones de su colonia pelearan contra usted. Mas Adino fácilmente hubiera cumplido con su cuota de 450 porque él en una ocasión venció a 800 hombres. En 1 de Crónicas 11:11 se dice que este hombre en otra ocasión mató con una lanza a 300 hombres. Era un guerrero. Una vez venció 800, otra vez venció 300. Si en batalla vencía 50 o 100, para Adino no era fuera de lo común. Así era este hombre. Aunque eran más los enemigos que los amigos en el combate, en el nombre de Jehová, él peleaba, porque para ser amigo de David tenía que ser amigo de Dios. Peleaba con sus manos y Dios lo dirigía a tener tremendas victorias. Solamente Samsón en una ocasión derrotó a 1000 filisteos, pero este hombre, aunque no era Samsón, Dios le dio la sabiduría y la fortaleza para vencer a 800 hombres. Muchas veces la batalla espiritual es numéricamente desventajosa sobre nosotros. En el mismo día, en el mismo hora, alguien nos tienta a la infidelidad. Otros nos tientan a pelear en el mismo momento. Otro viene y nos tienta a la corrupción. Otros nos tientan a abandonar el camino del Señor y abandonar su servicio. Otros nos tientan a ir a otro lado en horas de culto cuando tenemos la libertad para poderlo hacer. Sí, el diablo es montonero, sí es cierto. Mas busquemos lo que dijo el amigo de David, Jonatán, en 1 de Samuel 14, estando él también en combate ante una guarnición de filisteos. Él y su escudero solamente estaban ahí. Y él dice una verdad que yo quiero pedirle que por favor guarde en su corazón. 1 de Samuel 14:6 dice así: no es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número. Él lo puede hacer. Con muchos o con pocos, Dios puede hacer una gran salvación. No es difícil para él. No enfrentemos uno por uno todos los ataques, toda la gente montonera. No. Pues vamos a terminar cansados o podemos perder una de esas batallas. Metamos todas esas tentaciones a la trituradora de las tentaciones y esa es la oración. Y en el nombre de Jehová, todas esas tentaciones yo las destruiré con la ayuda de nuestro Dios. Ese es el primer punto. Aunque sean más los enemigos que los amigos, en el nombre de Jehová yo los destruiré. Segundo punto, en 2 de Samuel 23. Aunque muchos nos abandonen ante el enemigo, en el nombre de Jehová yo los destruiré. ¿Alguna vez usted se enfrentó a alguien y vio cómo las personas que estaban a su alrededor para defenderlo huyeron y lo dejaron solo? Es tremendo. ¿En la escuela alguna vez se peleó? ¿O ya de adulto alguna vez se peleó? No lo sé. Bueno, usted sabe lo que es tener miedo a morir. Seguramente, dice esta historia, los valientes de David. Después de Adino, el esnita, Eleazar, hijo de Dodo, de Ahoy, fue de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían juntado allí a la batalla y subieron los de Israel. Eleazar, hijo de Dodo, cuando ellos llegaron y desafiaron a los filisteos. Hay un pasaje paralelo que es Crónicas 11, 1 de Crónicas 11, que dice así, hablando de él, versículo 12 y versículo 13. Después de Adino, fue Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí junto a una batalla contra los filisteos, y estaba allí una suerte de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos. Pusiéronse ellos en medio de la haza y la defendieron, gloria a Dios, y vencieron a los filisteos, y los favoreció Jehová en grande salvamento. Gloria a Dios. David desafiaba al pueblo filisteo a pelear. Mientras muchos otros de su ejército desertaban, David y este soldado firme se quedó ahí para cuidar y dar la vida con su rey. La palabra desafiar en hebreo tiene que ver con arrancar, afrentar. Eso es desafiar. 2 contra un ejército.
Como si ellos dijeran, no huyan cobardes, Eleazar y yo vamos a pelear en el nombre de Jehová contra ustedes y los vamos a destruir. Pero también tiene que ver esta palabra de desafiar, jaraf, que es también hasta blasfemar o vituperar. Así es que David y Eleazar blasfemaban al Dios de los filisteos. Y los filisteos tenían un Dios principal que era un Dios llamado Dagón, que era mitad humano y mitad pez. No voy a lanzar blasfemias porque pues, no sé hacerlo y aparte no quiero hacerlo. Pero vamos a imaginarnos esta escena. Ahí está David peleando por un terreno junto con su amigo Eleazar, hijo de Dodo. Y David les dice algo así más o menos: Jehová es Dios. Ya tenemos el anzuelo y la red para pescar a su Dios, pez Dagón. Ya tenemos el sartén y las brasas para cocinar a su Dios. No sé. Eleazar les dice: incircuncisos, así como cayó su Dios frente al arca del pacto y se quebró y comió polvo, y así como Goliat, su paladín, frente a Jehová, se cayó, lo derribó David y comió polvo, así volverán a comer polvo su ídolo, porque Jehová es Dios. Me los imagino así blasfemando, vituperando, incitándolos a la guerra. 2 contra un ejército. Claro que no cualquiera se atreve a decir algo así. Solo alguien que sabía que Dios estaba con él. Alguien que había honrado a Dios obedientemente. Que diera saltos de fe. La valentía de David venía de una fe obediente. Así actuaba David y así actuaban sus valientes. Si caminamos así con Dios, con fe, en obediencia, en total fidelidad, ante un enemigo o una tormenta inevitable en donde solamente haya 2 opciones: o huir cobardemente o mantenerse firme ante la lucha, da un salto de fe, hermano, que la mano de Dios te sostendrá. Por ejemplo, si te dicen en tu trabajo: para que conserves el trabajo tienes que besar a este ídolo e ir y adorar a este ídolo. ¿Qué harías tú? Si no, te cortamos. ¿Qué harías tú? Así de sencillo. En la escuela así te lo ponen: te reprobamos. Y el niño, esa es la lucha del niño, ¿a poco no? Pues David y Eleazar daban un salto de fe. Y el texto de aliento para aquellos que necesitan dar un salto de fe está en Hechos 5:29, en donde dicen los apóstoles, después de haber sido heridos por causa de Cristo y salen contentos, dicen ellos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Honra a Dios y Él te va a honrar, pero deshónralo y no esperes que Él te honre. Honra a los hombres y puede que te honren, aunque hay muchas traiciones y mucha infidelidad, sí. Pero no los honres y te puede ir mal. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Confiemos nosotros en Dios. Dice el texto que ellos vencieron, gracias a Dios, en Crónicas, vencieron porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Ellos caminaban así con Dios. La palabra para favorecer en hebreo es yashá, que es estar abierto. En hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Estar abierto, estar en un lugar espacioso, libre, favorable. Anteriormente, los barcos eran de vela necesariamente. Y se decía que los vientos son favorables para la navegación. Y se decía especialmente como para qué cree. Que el viento solito iba a mover la embarcación mientras la tripulación tomaba fotos del paisaje y las subía a su Facebook. ¿Cree usted que eso iba a hacer? O que el viento solito iba a llevar a la embarcación a donde tenían ellos pensado ir. No. Una cosa era que el viento fuera favorable, pero otra era que la tripulación y el barco estuvieran listos, atentos, fuertes, con buen mantenimiento, avituallados, listos para zarpar, soltar las amarras. Ese viento favorable en las velas era favorable para el preparado, mas al distraído solamente era una brisa para secar ropa colgada sin trascender. Ellos eran personas preparadas, confiados en Dios, que honraban a Dios, que alababan a Dios, que no es momento de necesidad de batalla. Ellos decidieron confiar en Dios, dieron un salto de fe y por eso Dios les dio esta victoria a David y a Eleazar, hijo de Dodo. 23:10 de 2 de Samuel.
levantándose, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedósele contraída a la espada. Aquel día Jehová hizo una gran salud y se volvió el pueblo en pos de él solamente para tomar el despojo. Imagine cómo este hombre ha de haber peleado. A veces agarramos alguna herramienta y estamos trabajando y sentimos como la mano hasta agarra la forma de la herramienta, por ejemplo un martillo o un marro, ¿no? Se nos llenan de ampollas, y se siente cómo se contraen los músculos. Sí, así es. Y pues él se cansó y se le quedó la mano, no por estar haciendo una herramienta, no, sino por estar derrotando filisteos, el ejército enemigo. A lo mejor él solito tenía acorralado a 20 después de haber derrotado a decenas o a cientos, y la gente le tenía miedo. ¿Saben qué? Ya me cansé, les perdono la vida, pero no vuelvan incircuncisos, siervos de su Dios, pez inútil. Así es que váyanse. Dios adiestraba sus brazos para la pelea, los hacía libres, los hacía ligeros, los hacía favorables, y sus golpes eran letalmente exactos, no tropezaba. Durante cada segundo en el combate, ellos dos, Eleazar, hijo de Dodo, y David, al compás de Jehová de los ejércitos, se movían y peleaban, y Dios les daba la victoria. Les digo, no doy comentarios de la cruda realidad en las batallas porque pues hay niños. Alguien podría decir, bueno, es que fue la adrenalina, por eso pudo vencer. Bueno, ¿y quién creó la adrenalina? ¿Quién creó nuestro cuerpo? Yo creo que fue Dios. Lo que digo es eso, que yo creo en el poder de Dios. Creo que Él abrió y cerró el Mar Rojo y trajo un ejército más imponente de su época. Dios lo puede hacer, yo lo creo. Creo que Él en otra ocasión, en una noche, le arrancó la vida a 185,000 asirios que sitiaban al pueblo de Dios. Sí, también creo que Él puede utilizar 2 fieles para derrotar un ejército, 2 fieles como David y Eleazar. Si creo que Dios utilizó un viento para que no nos intoxicáramos con fibra de vidrio, ¿lo recuerda? Si yo creo que Dios lo puede utilizar, si creo que Dios puede utilizarme a mí, yo creo que Dios lo puede utilizar todo. Solamente pongámonos en las manos de Dios con fe, y si la batalla es inevitable, entonces demos un salto de fe y en el nombre de Dios nosotros los destruiremos. Aunque los demás se vayan, aunque solamente nos dejen enfrente. Si ya luego quieren regresar por el botín, bueno, eso ya es secundario. Pero lo que sí es que Dios nos invita a nosotros a confiar en Él. Dios lo utiliza todo. Dios no desperdicia nada. Salió una estadística en Estados Unidos donde se dice que se desperdicia el 30% de los alimentos. ¿Y usted qué cree? ¿Nos comemos todo lo que hay en el refri o tiramos a veces comida ahí que se echó a perder? Pero Dios no desperdicia nada. No desperdició el miedo de los que huyeron para hacer brillar con valentía a esos 2 varones. Solo asegurémonos de que cuando el viento sea favorable para zarpar, el viento favorable para obtener bendiciones, estemos listos y firmes. Entonces todo el trayecto podremos cantar como dice el himno: en las olas del turbión Cristo guardará, mi barquilla guiará hasta puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él, es mi rey, tengo fe, sé que Él es fiel. Cantemos, adoremos a Dios, porque en el nombre de Jehová, si Él lo decide, nosotros destruiremos al enemigo. Y 3, termino. Aunque sea amenazada mi siembra, en nombre de Jehová yo los destruiré. En su nombre yo los romperé. Este era el tercer persona. Vimos a Dino, el esnita, Eleazar, hijo de Dodo, y ahora vemos a otro hombre. Después de este fue Sama, hijo de Age, Araíta, que habiéndose juntado los filisteos en una aldea, había allí una suerte de tierra llena de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Sama, Araíta, dice ahí que él llegó y defendió este lugar. La palabra para defender, versículo 12. Entonces se paró en medio de la suerte de tierra y la defendió e hirió a los filisteos, y Jehová hizo una gran salud. Gloria a Dios. La palabra para defender tiene que ver con libertar, con salvar, con arrebatar. Leamos detenidamente otra vez. Los filisteos ya estaban en el pequeño terreno lleno de lentejas. Estaban ahí. Se habían juntado los filisteos en una aldea
y había allí una suerte de tierra llena de lentejas. Ahí ya estaban ellos. Ya estaban listos ellos seguramente para cosechar a manos llenas donde no habían sembrado. Es que Satanás y sus siervos no quieren dejarnos nada. A él no le importa que tengamos un pequeño terreno. No le importa aparecer cuando ya está la cosecha a la vista y él quiere acaparar todo. Él lo quiere todo para destruirlo, arrasarlo, quemarlo y dejarlo inservible. Eso. Los siervos del diablo no conservan nada. La gente impía que no busca a Dios en arrepentimiento, solo busca cosechar donde otros han sembrado, pero cuando caigan, cuando Dios los derribe, no habrá quien, ni nadie que los sostenga. Nunca cosecharán, pues nunca han sembrado, menos amistades, menos amor. Mucha gente solamente lo sigue por dinero y por interés. Al invasor le gusta cosechar donde no ha sembrado. De repente saca un papel firmado por quién sabe quién para sacarnos de un terreno que durante décadas ha sido de alguien. No es además poner en regla nuestros papeles, ¿no creen? Pero confiemos en Dios. Estas lentejas, ¿sabe Dios a cuánta gente beneficiarían? Era la inversión de tiempo, de esfuerzo y económicamente también. Seguramente mucha gente lo criticó. ¿Para qué vas a sembrar en ese terreno que es pequeño? Dice ahí la Biblia, un terreno pequeño. No vale la pena arriesgarse por esas lentejas. Déjalo ya. ¿En qué estás invirtiendo, hermano? Persona que nos sigue, mujer, ¿en qué nos está invirtiendo usted? ¿Qué está usted sembrando en su vida? ¿Está esperando usted cosechar de Dios abundantemente? ¿Está sembrando en la educación de sus hijos, en la salud o en su casa? Esa siembra diaria que hace con sus hijos de obediencia a Dios, de disciplina en la escuela, cuidémosla constantemente. Saquemos todo aquello que ven o oyen nuestros hijos que lastima su corazón, que lastima su carácter, que lastima su comunión con Dios. Tengamos un testimonio edificante para que con el ejemplo podamos nosotros educar a nuestros hijos. No basta con decirle, haz las cosas porque sí. Cuando nosotros damos mal ejemplo, eso no va a servir. Esa siembra que hacemos todos los días cuidando nuestra salud, cuidando nuestra alimentación, cuidémosla constantemente, claro que sí. Hagamos un poco de ejercicio, sí, hagamos un poco de ejercicio, sí. Evitemos la primera copa, el primer cigarro o la primera grosería. Pidamos la ayuda a Dios. Esa siembra que hacemos material en la casa o en los que tienen coche o en sus cosas, no la llenemos de abrojos de malas amistades, ni de enredaderas de música sucia o blasfema. No gastemos el dinero que Dios nos da para elevar nuestro ego, no. El valiente Sama no fue valiente porque era un nutriólogo y pues él dijo, bueno, como las lentejas poseen un alto contenido energético, pues son herbáceas y además son ricas en proteínas, calorías, minerales, hidratos de carbono. No, él no fue valiente porque dijo, estas son buenas, las lentejas son buenas para la dieta porque tienen 0% colesterol. No, sino su pensar era este. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a dejar al enemigo la cosecha que Dios me ha permitido tener, si ya está ahí? ¿La voy a defender? Entonces Sama, hijo de Age, corre y se para en medio del terreno, y como águila que se lanza sobre la serpiente para arrancarle a sus aguiluchos, Sama arrebató este terreno a los filisteos. No solo los expulsó, pues volverían enseguida, los exterminó, los aniquiló. La primer cosecha de ese terreno fue esta victoria que Dios le permitió tener. Y aquí es donde yo quiero terminar. No le demos ni una lenteja al diablo. Eso hizo Sama. No le demos nada de lo que Dios nos ha permitido tener y cosechar. Ni un minuto jugando con la tentación. Ni un peso apostando. Ni una mentira piadosa. Ni una miradita a lo prohibido. No le demos nada. Quitémosle todo lo que el Señor nos ha permitido sembrar y cosechar. Arranquemos todo aquello que hemos metido a nuestra casa y que daña nuestra comunión con Dios, daña a las personas que amamos, daña nuestro testimonio. Muchas cosas parecen inofensivas, pero no lo son. Que Cristo sea el Rey en nuestro hogar, en donde
que a donde voltee el diablo en nuestro hogar le quede claro: Jesús, el Mesías, es el amo de nuestras casas. Confiemos en Dios. Y como dijo David en versículos arriba, dijo él: mas los de Belial serán todos ellos como espinas arrancadas. Así serán ellos. Confiemos en Dios, en el nombre de Jehová. Cuando nuestra cosecha sea amenazada, en el nombre de Jehová nosotros la destruiremos. Así como Sama, mientras otros huían abandonando el terreno listo para la cosecha, este valiente permaneció firme y Jehová le dio una gran victoria. Así es que no le demos ni una bendita lenteja al diablo, porque si se levanta guerra espiritual contra nosotros, en el nombre de Jehová los vamos a destruir, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que el Señor lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Nunca olvidemos, por favor, esos tres varones: Adino el esnita, Eleazar hijo de Dodo, Sama hijo de Age. Que Aquiles, que Maximus Décimos Meridios, que Chuck Norris. No. Estas personas, en verdad, Dios las utilizó con sabiduría y con victoria en el nombre del Señor. Nuestra iglesia se encuentra en Ignacio de la Llave 1002 y queremos invitarlos los martes, que es culto de oración, y los viernes, los jueves, que es también a las 7 de la tarde, igual que los martes, el culto general. Los domingos a las 10 de la mañana, en la cual tenemos la escuela dominical, y en la tarde, a las 6 de la tarde, el culto general, en donde predica nuestro pastor. En Atitlán tenemos la bendición los miércoles a las 7 de la noche en la colonia petrolera, en la calle 5, esquina calle 23. Le invitamos por favor ahí a la misión. En Pajapan también los martes a las 5 de la tarde en la calle Zaragoza, atrás de la escuela Donato Padua. Gracias a Dios, ahí justamente en la esquina. Y en Acayucan los viernes a las 7 de la tarde, todavía en este horario de 7 de la tarde, en la calle Javier Mina 606. Ahí se encuentra nuestra otra misión de nuestra iglesia, gracias a Dios. Tenemos la bendición en el radio los domingos a las 7 de la mañana, al abrigo del Altísimo en el 101.7 de FM. Al abrigo del Altísimo por nuestro pastor, el programa de radio. Los sábados en la columna del periódico, la sección de sociales del Diario del Istmo, Aguas de Reposo. Por favor,
si gusta usted leernos, por favor, creemos que la palabra de Dios, como siempre, es de bendición y esperamos que el mensaje llegue a su vida, a su corazón, a su hogar, a los suyos. Visítenos, por favor, en nuestra página, El Abrigo del Altísimo 1.blogspot.mx. Esa es nuestra página. Si usted escriba El Abrigo del Altísimo 1, la primera opción en el buscador, la primera opción, esa somos nosotros. Gracias a Dios estamos llegando al final de nuestro programa número 114, gracias a Dios. Y estamos agradecidos con Dios porque Él nos ha bendecido mucho. Dios prospere en nuestro canal de Imagen y Política. Bendiga a nuestro hermano José Luis, a nuestra hermana Azucena, a nuestra hermana Tere. Doy gracias a Dios por las oraciones de ágape, de tanta edificación y fortaleza, de aliento que son. A nuestras familias que están orando por nosotros, a nuestro pastor, mi papá, que el Señor lo bendiga y lo cuide ahí donde Él está. Y sobre todo, toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, quien merece siempre la alabanza y todo el crédito. A Él sea la gloria. Acompáñenos el próximo miércoles en vivo, si Dios quiere, a las 9 de la mañana, hora de México, si Él nos da vida. O para nosotros sería un gusto que nos pudiera visitar en nuestra página y compartir este ministerio. Sería todo honor. Si en algo podemos servirle, para eso estamos. Quiero despedirme con un texto, el cual nos comparte nuestro hermano Germán. Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendito. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Gracias, hermano Germán. Él nos comparte y les comparte a ustedes este texto que es de gran bendición. Refúgiese en Jesucristo. No está solo. A lo mejor usted está a la deriva, luchando contra las olas, contra los rayos, contra los tiburones de los problemas. Sí, pero usted no está solo. Ahí está Jesucristo cerca de usted. Tómese de la mano del Señor. Él quiere y puede ser su rescatista. Solamente acepte su ayuda y con gusto Él lo rescatará. Que el Señor lo bendiga. Suprema alabanza.
de su emergencia?